Vamos a pasar sin más demora a la última comunicación de hoy, titulada Aprendiendo la ciudad industrial, presentada por el Grupo de Investigación Colaboratorio, formado por los autores Almudena Ribot Manzano, Diego García Setién Terol, Enrique Espinosa Pérez, Begoña Dabajo Castrillo y Gaitka Altuna Charterina, perdón. Todos ellos vinculados a esta escuela como profesores, como doctorandos o como alumnos. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización por haber contado con nuestro artículo en este seminario. Y bueno, en este artículo lo que contamos es el trabajo que ha ido desarrollando la unidad docente colaboratorio en los últimos 3 años. Y bueno, nuestro planteamiento docente de estos cursos que aquí os vamos a contar parten de la observación de la crisis de los contextos industriales. La llegada de la sociedad postindustrial en la segunda mitad del siglo XX ha generado que haya muchos espacios, muchos tejidos urbanos que han sido pensados desde las lógicas industriales que ahora mismo deben ser repensados. Por otra parte, también hemos observado que estos espacios tienen un gran potencial académico y que normalmente desde el área de la docencia de proyectos han sido ignoradas y, sin embargo, creemos que tienen ciertas características intrínsecas a la ciudad contemporánea, como la resiliencia o la capacidad de adaptación, que creemos que son muy interesantes. Entonces, a raíz de estas observaciones, hemos plantado 6 semestres con el fin de comprobar el potencial de los tejidos industriales, entendiéndolos como posibles soportes para una ciudad mixta y compacta. Entonces, como en la dinámica que llevamos en el colaboratorio de insistir siempre en el mismo tema, hemos estado trabajando durante 6 cursos con el fin de poder extraer conclusiones que vayan más allá de los trabajos de los propios alumnos. De la misma manera que insistimos en las temáticas, también solemos insistir siempre en la aplicación de una serie de procedimientos de trabajo colaborativo como por ejemplo el trabajar como si fuéramos un gran estudio compuesto por 70 personas, probar distintos tipos de tácticas colaborativos, combinar retos individuales con retos colectivos o traer al aula agentes externos con el fin de crear fricciones con la realidad. Bueno, y a nivel general, antes de pasar a describir de manera más particular los trabajos que hemos realizado, destacar que de las características intrínsecas de los contextos industriales hemos entendido que podemos aprovechar muchas cuestiones de cara a la docencia para abordar problemáticas tanto a nivel de escala urbana como a nivel de escala edificatoria. En las siguientes imágenes se pueden ver algunos resultados de los trabajos de los alumnos. En las imágenes de la izquierda son, digamos, resultados a nivel de escala ciudad y en las imágenes de la izquierda los correspondientes aproximaciones a las propuestas edificatorias de cada uno de los alumnos. A nivel de escala urbana, estos contextos nos permiten abordar cuestiones de organización y de eficiencia, trabajar pautas y métricas específicas propias de la industria o trabajar sistemas espaciales, cuestiones infraestructurales, flexibilidad y de alguna manera abordar como reto general de estos cursos trabajar con la redensificación de la ciudad para crear una ciudad compacta, mixta, a partir de la introducción de nuevos programas en estos contextos de partida propios de la industria. Y por otro lado, a nivel edificatorio, son contextos en los cuales trabajar a partir de estructuras bastante genéricas, basadas en lógicas de economía, de eficiencia, de funcionalidad, donde la repetición y la seriación es una característica bastante común a todos ellos, para a partir del contexto dado, abordar arquitecturas sistemáticas, donde se trabaja mucho esta idea de separar las cuestiones de soporte o infraestructura de los rellenos o elementos menos permanentes en el tiempo y aprender además a poner en valor las preexistencias, evitando así construir de manera innecesaria.
En el caso concreto de la investigación presentada, como comentaba Gaiska, hemos trabajado a lo largo de varios cursos en 3 situaciones complementarias que consideramos paradigmáticas y que las conclusiones que hemos extraído podrían ser extrapolables a otros contextos de similares características. En el primer caso trabajamos con la idea de la ciudad industrial y en concreto en el ejemplo de la ciudad de Eibar, en el País Vasco, como una ciudad donde se integra el programa de la industria con la vivienda y con los demás programas propios de la ciudad. De alguna manera se podría generalizar a la idea de la ciudad industrial de finales del siglo XIX, que ha ido cambiando sus necesidades, poniendo ahora mismo en crisis algunas de las edificaciones heredadas de entonces. En el segundo caso abordamos el caso de los polígonos industriales propios de la segunda mitad del siglo XX y en concreto el caso particular de Cobo Calleja en Madrid, donde nos encontramos, por lo contrario, con unas condiciones bastante complementarias o distintas a las de Eibar, en este caso un programa muy específico y único, que es el industrial, con tramas muy repetitivas y demás. Y por último, la idea de la arquitectura industrial, trabajando con edificaciones de gran valor arquitectónico, que sin embargo en los últimos años, de alguna manera, el arquitecto no le ha dado valor y creemos que es uno de los retos del arquitecto contemporáneo trabajar y entender la importancia que tienen estas arquitecturas de industria. Y usamos como excusa o como lugar de trabajo el contexto de Detroit, donde reconocemos alguna de estas arquitecturas de gran valor. Bueno, y las tres ciudades presentaban características bastante peculiares. Entre ellas, por ejemplo, en el caso de Eibar, la mayoría eran edificios híbridos en los que se combinaban edificios industriales con viviendas, la mayoría de ellos con estructura de hormigón o acero. En cambio, el polígono industrial de Cobo Calleja era una serie de pabellones bastante isótropa que se separaron entre ellos a través de unas pequeñas calles. Y, en cambio, en el último caso, escogimos una serie de arquitecturas industriales que, en general, estaban estaban realizadas de manera bastante sistemática y compuestos a través de elementos que se iban repitiendo. En cada uno de los casos también la estrategia que hubo que utilizar fue distinta. Por ejemplo, en el caso de Eibar, que era una ciudad muy densa, hubo que desdensificar de alguna manera esos edificios tan compactos y tan densos, adaptándolos, infraestructurándolos para que pudieran adaptarse a las necesidades contemporáneas. En el caso del polígono industrial de Cobo Calleja fue todo lo contrario. Había que densificar y de alguna manera introducir otro tipo de usos para que pudiera ser una ciudad compacta y mixta en usos. Y finalmente, en el caso de las arquitecturas industriales singulares, lo que se tuvo que hacer es también densificar y incluir también otro tipo de programas complementarios al uso industrial. En cuanto a las metodologías que utilizamos en el aula, Damián, en cada uno de ellos usamos una metodología colaborativa distinta. Por ejemplo, en el caso de Eibar, cogimos todo el valle y lo loteamos todo en franjas transversales. Y cada uno de los alumnos trabaja dentro de una franja, pero en esa franja debía desarrollar soluciones que pudieran ser extrapolables al resto de las franjas. En el caso del polígono industrial de Cobo Calleja, loteamos todo el polígono en lotes de 250 por 250 metros y en cada uno de esos lotes trabajaba un alumno y poco a poco se iban agrupando en grupos de lotes hasta que finalmente desarrollamos un proyecto colectivo para todo el polígono. Y finalmente, en el caso de Detroit, a cada uno de los alumnos se le dio un píxel abstracto de 100% y un caso de estudio de una arquitectura industrial canónica, en el cual tenía que estudiar esa arquitectura industrial, dividirla o separarla en elementos que luego, a través de reensamblarlo y modificarlos, tenía que generar una trama urbana que pudiera ser extensible infinitamente mediante su repetición.
Y a lo largo de visitar estos distintos contextos, nos hemos percatado de que existen ciertas cualidades comunes, como es la isotropía, la repetitividad, la modularidad o la escalabilidad, que permiten al alumno trabajar de manera individual, pero formando un todo colectivo que nos permite implementar estrategias de trabajo colaborativo, como puede ser el trabajo por roles, el que los alumnos heredan trabajos de alumnos de años anteriores o que puedan ensamblar partes que hayan sido desarrolladas de manera independiente. Bueno, y completando estas cuestiones más metodológicas del aspecto docente, otro aspecto que repetimos a menudo en la unidad y que en este caso particular del trabajo en torno a los contextos industriales ha dado mucho juego es una serie de herramientas que utilizamos con frecuencia. Un ejemplo es el uso de catálogos. Catálogos entendidos tanto como herramienta de punto de partida de los procesos de proyecto. En algunas de estas imágenes son trabajos de los alumnos donde a partir de las arquitecturas dadas, el desensamblaje y creación de nuevos catálogos de piezas a partir de las cuales empezar a proyectar, pero también como resultados de un curso que generan repositorios compartibles y heredables para los alumnos del curso siguiente, ya que trabajamos durante varios años consecutivos en estas mismas temáticas. Otra cuestión, otra herramienta también de uso frecuente es el uso de axonometrías explotadas, que permiten trabajar con esta idea de entender la arquitectura no como entidades compactas y cerradas, sino como objetos formados a partir de elementos y por lo tanto, trabajar estas cuestiones de organización y de disposición frente a la idea de composición, propias de nuevo de las características de la industria. O el uso de códigos compartidos y de formatos unificados. Es decir, cada alumno trabaja de manera independiente en su ejercicio, pero siempre siendo consciente de que forma parte de un proyecto global compartido con los demás, y para facilitar de alguna manera el simplificar la complejidad de los temas que estamos trabajando, aislamos mediante formatos concretos cada uno de los ejercicios para abordar diferentes temas. Todo ello nos permite, junto con las características que comentaba Gaiska de isotropía, de modularidad, de repetición, desarrollar en los alumnos la capacidad del pensamiento sistemático, aprender a proyectar sistemas abiertos, proyectando desde aspectos más técnicos, desde las lógicas de la eficiencia, la funcionalidad y la economía de medios, que en algunos casos se pueden identificar más con aspectos más ingenieriles. De nuevo, insistir en esta idea de disponer y organizar frente a componer, y diferenciar además en el proyecto aquellos aspectos importantes o primordiales que tienen más que ver con la infraestructura y con lo que define de algún modo la genética del proyecto frente a las partes más secundarias o de relleno que son más cambiables en el tiempo. Como conclusiones, los aprendizajes que hemos extraído a lo largo de estos cursos, de cómo se puede aprovechar el contexto industrial para el aprendizaje de proyectos y la formación del arquitecto contemporáneo. Destacar que son contextos con la característica de la resiliencia, es decir, son contextos que son mucho más fáciles de adaptarse a los cambios, se cambian más rápidamente, con mayor velocidad que la ciudad contemporánea, que además responden a estas lógicas de la industria o más ingenieriles, que para poder aportar a esta complejidad ha sido muy útil en los diferentes cursos fragmentar las problemáticas para al final crear esta imagen global, que además consideramos que es una obligación del arquitecto entender esta necesidad de dar respuesta a los contextos industriales en crisis del siglo XXI, y que la universidad es un entorno en el cual es posible formar parte o ser uno de los agentes principales para el cambio de la comprensión de dichos contextos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ambos por compartir con nosotros esta experiencia docente innovadora.